toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Habrá una botellita de agua por ahí, pastor, si me puedes ayudar con eso. El doctor Walter Wilson fue un predicador en el estado de Kansas. En el año 1881 nació él, murió en el 1969. Fue un tremendo predicador. Y él relató esta historia en uno de los mensajes que él predicaba en la radio. Él fue muy famoso porque él predicó mucho en la radio. Y esta historia él la relató. Escúchenla. Yo fui a una iglesia pequeña en el campo a predicar un avivamiento. La iglesia tenía una estufa antigua en la parte de atrás, cerca de la puerta de la iglesia, la cual calentaba la iglesia entera. Los what they call pot belly stove heaters, eran esas calentones que calentaban el cuarto entero. La mayoría de las veces, como la estufa estaba bien caliente, la gente no se sentaba cerca de ella. Pero un joven en particular se sentaba detrás de la estufa, de tal forma que podía esconderse del predicador. Su nombre era Everett, un joven adulto de 28 años, con la reputación en el pueblo de no ser un buen joven. Tenía mala fama. El avivamiento había causado que se despertara la curiosidad del pueblo, y casi todo el mundo en esa vecindad estaba asistiendo al avivamiento. Everett decidió asistir a los servicios, pero se sentaba detrás de la estufa. Y mientras yo predicaba mis sermones, varias veces cuando yo decía algo, causaba que Everett se moviera detrás de la estufa y me miraba. Yo aprovechaba esos momentos y me aseguraba de decir algo exactamente para él. Él entonces volvía a esconderse y se mantenía detrás de la estufa escondido por un rato. Esto sucedió varias veces a través de los servicios. Una noche prediqué sobre Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Expliqué en este mensaje este asunto de que la vida dependía de si estábamos muertos en pecado o vivos en Cristo. Y mientras explicaba los síntomas de un pecador muerto, Everett se puso bien incómodo y sacaba su cabeza de detrás de la estufa con más frecuencia. Yo sabía que algo fuera de lo común estaba pasando y anticipaba que después del servicio Everett hablara conmigo. Pero no había acabado yo el servicio. Un minuto después, cuando él salió disparado de la iglesia y se fue. Nadie podía hablar con él. Por eso te puedes imaginar la sorpresa que me dio cuando a la siguiente noche Everett estaba sentado no detrás de la estufa,
sino en la primera fila, con la Biblia más grande que alguien pudiera tener sobre sus piernas. Y no solo una Biblia grande, era una Biblia de púlpito. Yo fui donde Everett y le dije: Everett, todas estas noches has estado sentándote detrás de la estufa y escondiéndote de mí. Y hoy te veo en el primer asiento con la Biblia más grande que alguien haya tenido sobre sus piernas. ¿Qué causó este maravilloso cambio en tu vida? Su rostro brilló con gozo mientras me contó su historia. Y al final te diré lo que pasó. Santiago es el predicador práctico de la vida cristiana. Y en Santiago capítulo 1 hay 3 habilidades con las que el apóstol trata. El apóstol ata lo físico con lo espiritual y lo convierte en algo práctico. Él trata con la habilidad de tratar con las pruebas en los primeros versos. Él habla: si estás en tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego trata con la habilidad de resistir la tentación en el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Dios usa la prueba para sacar lo bueno de ti para afuera. El diablo usa la tentación para sacar lo malo de ti para afuera. Y entonces la tercera habilidad con la que él trata es la habilidad de oír y recibir la palabra. Por eso es que en el verso 19, cuando él ya ha hablado de la prueba y ha hablado de la tentación, él dice: por esto, por esta razón, amados hermanos, todo hombre o todo creyente debe ser pronto, rápido para oír. Y quiero hablarte en esta noche por qué es que debes oír. Why should you listen? Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de estar en esta conferencia. ¿Cuántos años? Oh Señor, ya son muchos. Desde esa primera vez que conocí al pastor Orellana y las veces que he venido aquí, ha sido un tremendo honor poder ver esta iglesia crecer y el amor y el cariño con que me reciben. Y Señor, es mucho más de lo que merezco. Gracias, Padre, por el privilegio de pararme frente a esta tremenda congregación en esta noche. Esta iglesia ha orado, ha invertido, han ayunado para que esta conferencia sea de bendición. Y obviamente, Señor, yo me rindo al Espíritu Santo, sabiendo y reconociendo que sin ti no hay nada que yo pueda hacer. Necesito más que nunca tu presencia. Por esa razón, Señor, te pido que tu sangre bendita, Señor Jesús, me limpies de todo pecado. Lávame. Te pido que me escondas detrás de tu bendita cruz y que me cubras con tu manto divino de gracia. Señor, habla a tu pueblo. Danos oído para oír lo que el Espíritu Santo le dice a cada persona. Por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Santiago dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardo para airarse. Entonces, él dice en el verso 22, pero si vas a oír,
debes ser hacedor de la palabra y no solamente oidor, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, si nosotros no ponemos en práctica lo que oímos, nuestra vida cristiana se convierte en un engaño. Y eso es lo que muchos hoy día viven en su vida cristiana. Es un engaño. Tú vives aparentando que vives la vida cristiana, pero no eres el cristiano o la cristiana que debes ser. Y la razón es porque oyes y oyes y oyes. Cada semana oyes, pero no haces. Y el que oye y no hace es comparado a una persona que va al espejo y se mira y no hace nada al respecto. ¿Cuántos de ustedes antes de venir esta noche se miraron en el espejo? A ver, levanten la mano. Algunos no lo hicieron. Y se puede dar cuenta, se te ve en el cabello, se te ve en la cara, se te ve que no te miraste en el espejo. A lo mejor te miraste en el espejo y se rompió. A lo mejor dijiste, espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bonita? Y el espejo no te habló, ¿verdad? Espejito, espejito mágico, ¿quién es el más guapo? Y todos estamos aquí, amén, varones, amén. Siempre es una gran oportunidad. Para mí es un tremendo gozo siempre ir a conferencias de jóvenes y ver todos estos muchachos guapos, bien parecidos. Mira qué tremendos atletas, musculosos, gloria a Dios. No hay muchachos más guapos que los que están aquí. Y siempre es un gozo poder venir aquí y ver estas bellas y preciosas y hermosas decoraciones que tenemos en el que se mira en el espejo, si te ves algo en la nariz, es que lo debes de sacar. No lo pegues debajo de la silla. Si te ves la corbata, ustedes hermanos que se ponen corbata, saben que siempre te están mirando y asegurando de que está derecha. Miras el cabello. Pero el que se mira en el espejo y olvida su rostro natural como era, se engaña a sí mismo. Otra palabra, ¿para qué te miras? Y entonces, ¿para qué lees la Biblia? ¿Para qué oyes predicación y no haces nada al respecto? Eres una persona que se está engañando a sí mismo. Quiero comenzar el mensaje diciéndote 4 declaraciones. Número 1, Dios está tratando de decirte algo. Número 2, Él no puede decirte algo si no oyes. Número 3, tú no oyes automáticamente. Y número 4, tienes que aprender a oír. La palabra pronto significa con rapidez. Es como un venado que huye del cazador, como un conejo que huye de la trampa o del que lo quiere atrapar. Es una rapidez que indica o implica urgencia. Es la rapidez con que un equipo de cardiología trata a un paciente que está teniendo un infarto. Implica que lo que estás por oír puede que salve tu vida. Dios está tratando de decirte algo que es tan importante y tan urgente que nada es más importante que eso. Y young people, let me tell you something, and I know that many of you may retain in English better, but you understand Spanish enough. Escúchame bien, en esta noche Dios te está hablando. Amen. Si viniste a esta conferencia porque a lo mejor venías a ver muchachas bonitas o muchachos guapos, o viniste a esta conferencia para poder conectarte con otros, o está bien, no hay nada de malo con eso. Lo que sí habría de malo es que algunos de ustedes muchachos vinieron a ver a otros muchachos. Yo espero que ni te acerques a mí, no me vengas a saludar, y si te enojas, no me vayas a pegar con tu bolsa. Entonces, ¿por qué es que debemos oír? ¿Por qué es que debemos tener
esa urgencia. Debemos escuchar con rapidez, con tanta importancia. ¿Por qué? Why? Porque es que Dios dice seamos prontos para oír. What is the reason? ¿Cuál es la razón por qué Dios le pone tanto énfasis a que escuches? No sé si todos los predicadores aquí son como yo. Lamentablemente a veces yo tengo mala fama de que cuando estoy predicando no me gustan las distracciones, y si hay un bebé, yo rápido le digo que a los ujieres sáquenlo, porque yo no quiero que nada impida que la gente escuche. Si suena el teléfono en mi iglesia es una multa. Tienen que llevarme a comer a Red Lobster. Y yo lo cobro. Yo soy puertorriqueño, a mí no me da vergüenza cobrar. Yo me lavo la cara con lechuga. No hace mucho a la hermana Tere Morín le sonó el teléfono en la iglesia y la miré y le dije: hermana Tere, me debes una comida en Red Lobster. Después averigüé que fue el esposo quien la llamó para que el teléfono le sonara y nos llevara a los dos a comer a Red Lobster. ¿Por qué es que es tan importante? ¿Por qué ponemos tanto énfasis en una predicación para que todo el mundo escuche? Bueno, primeramente, porque Dios se preocupa de que aprendas a ser pronto para oír. God is concerned that you learn to listen with, what does it say in English? Swiftly. Swiftly. Fast. With urgency. God is concerned. Dios quiere que tú escuches, que aprendas a ser pronto para oír. Que nuestro oír sea apremiante, vehemente, con urgencia. Alguien dijo que Dios nos dio 2 oídos y una boca para que así sepamos a oír el doble de lo que hablamos. Algunas muchachas tienen doble boca y un oído nada más, ¿verdad? No te creas, algunos varones también son peores. Escuché la historia de un joven que entró a la oficina de su maestro de oratoria en la universidad para aprender a hablar en público. Voy a poner un paréntesis. Esto me recuerda a mí a la historia de este pastor que tenía un sentido de humor tan seco. A mí la gente nunca se reía en la iglesia porque este pastor era bien serio. Y a veces venían pastores a predicar en su iglesia y estos pastores pues hacían a los demás reírse y todo, y finalmente la congregación le dijo a este pastor: pastor, por favor, de vez en cuando un chistecito, de vez en cuando sonría, pero es que usted tiene una personalidad tan seca. Y hubo una conferencia de pastores donde el orador principal iba a dar métodos de predicación y cómo retener la atención y todo, y él decidió ir. Y llegaron a la conferencia y estaba llena de pastores y predicadores y misioneros y todo. Y el conferencista salió, y cuando salió, lo primero que dijo fue: hermanos, tengo que confesar que he estado en los brazos de otra mujer que no es mi esposa. Todo el mundo abrió los ojos así, y él dijo: fue mi mamá. Oh, y todo el mundo se echó a reír. Este pastor dijo: oh, eso es lo que tengo que... voy a hacer ese chiste en mi iglesia, lo voy a hacer en mi iglesia. Terminó la conferencia y regresó. El domingo estaba la iglesia llena. Viene el pastor, es la primera vez que nos ve después de la conferencia, y le dice a la congregación: hermanos, tengo que confesar que he estado en los brazos de otra mujer que no es mi esposa. Y la congregación hizo así, y de momento digo: y ahora se me olvidó quién era. Pues este joven fue al profesor de universidad para hablar, ¿verdad? Aprender a hablar en público, y cuando entró en la oficina comenzó a platicar con el profesor y no paraba de hablar hasta que el profesor literalmente le puso la mano sobre la boca al estudiante y le dijo: voy a tener que cobrarte doble por la clase. El joven le preguntó: ¿y por qué? Y el profesor le dijo: porque voy a tener que primero enseñarte a parar tu boca para enseñarte después a usarla. La verdad es que a veces no aprendemos a hablar correctamente hasta que primero escuchemos correctamente. Dios se preocupa de que nosotros seamos
prontos para oír. En Éxodo capítulo 19 y en el versículo 9 dice la escritura, Éxodo 19:9, si lo quiere buscar bien, si no, escúchelo, yo se los leo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19:9: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga, mientras yo hablo contigo. Varias veces Dios le dijo a la nación de Israel: oye. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel. En el capítulo 6 de Deuteronomio versos 3 y 4 él dijo: oye pues Israel. Luego en el 4: oye Israel. Luego en el capítulo 9 versículo 1 dice: oye Israel. En Proverbios capítulo 1 en el versículo 5, donde da el propósito del libro de Proverbios, dice: oirá el sabio y aumentará el saber, aumentará su saber. En otras palabras, una de las características claves de gente sabia es que sabe oír. En Proverbios 22:17, las escrituras nos dicen, el sabio Salomón nos dice en Proverbios 22:17, dice la palabra del Señor: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Esta palabra oír, oye, oír, en sus diferentes formas aparece más de 500 veces en la Biblia. La primera vez que esta palabra aparece en la Biblia está en Génesis capítulo 3 y en el versículo 8, donde la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3 verso 8: y oyeron la voz de Jehová. Déjame preguntarte, ¿oíste a Dios hoy? Dios te habló hoy. Esa no es la pregunta. La pregunta es si lo oíste. Cristo lo dijo en su ministerio aquí en la tierra, en Mateo el capítulo 11 y en el versículo 15. Mateo capítulo 11 verso 15, la palabra de Dios dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Luego en el capítulo 13 versículo 9, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Luego en Marcos capítulo 4 y en el versículo 9, Marcos 4 verso 9, dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Hábleme. Oiga. Luego en el verso 23 él dice: el que, si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Luego en el 24 él les dice: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En otras palabras, cuando oímos a Dios, Dios nos da más para oír. ¿Sabes lo que sucede cuando tú no oyes a Dios? ¿Sabes lo que sucede cuando tú lo apagas? Ten cuidado que cuando tú estás en la iglesia, you don't turn him off. You better be careful, beware. Es un peligro para tú apagar a Dios. Pero ¿sabes lo que sucede cuando tú lo apagas? ¿Sabes lo que sucede cuando tú no lo quieres oír? Dios entonces no te habla. Él para de darte para que oigas. La gente hoy no oye a Dios. Por eso es que Dios ya no les habla, porque no quieren oír lo que Dios ha dicho. En Marcos capítulo 7 y en el versículo 16, la Biblia dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Luego en el capítulo 8, versículo 18, dice la Biblia: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Luego en Lucas capítulo 8 y en el versículo 8 dice la escritura: y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz. El Señor gritaba, era una multitud, y le decía a gran voz a todo el mundo: ¡hey! El que tiene oídos para oír,
Oiga. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que aunque tienen oídos, no oyen. En Juan capítulo 10 y en el versículo 27, la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El problema de muchos es que no reconocen la voz de Dios porque no le oyen. Nos metemos en problemas en la vida simplemente porque no queremos oír o no somos prontos para oír. That is the reason why we get ourselves in trouble. Amen. We get ourselves in trouble because we're not swift to hear Amen. What He's got to say. Amen. God is very concerned that you hear. Amen. Él se preocupa de que seas pronto para oír. Por eso lo digo, seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarte. Todos tenemos experiencia cuando no escuchamos. Cuando yo tenía 13 años, yo vivía en una urbanización o lo que llaman una colonia llamada Villa España, porque todas las calles eran provincias de España. Yo vivía en la calle Segovia. Y en esa urbanización había un monte donde a veces nos subíamos al monte. Y allí en la parte de arriba del monte era puro bosque, era selva, habían lianas, esas como, vines, esas como la de Tarzán. Y nosotros jugábamos en esas lianas. Agarrábamos la liana, nos subíamos a una rama alta del árbol y nos tirábamos y era una chulada de diversión. En una ocasión, una de esas lianas se rompió, el muchacho se cayó y tuvo una herida en su pierna, lo tuvimos que bajar, la pierna toda sangrando, el hueso todo expuesto. Y cuando ese accidente sucedió, mi papá me dijo a mí: no te quiero más en el monte. Bueno, mis vecinos se iban a ir para el monte y tenían a 2 de sus primos y me dijeron: hey Danny, vamos para el monte, ¿quieres ir con nosotros? ¿Y qué muchacho de 13 años le va a decir a los amigos: mi papá no me deja? So yo dije: bueno, pues si mi papá no sabe, no pasa nada. Me fui. Íbamos los 5 subiendo por el caminito que ya estaba hecho de tantas veces que la gente subía al monte. Íbamos subiendo y era uno detrás del otro. Yo era el tercero. Primero era el vecino, luego era el primo, luego yo, luego el otro vecino, y atrás venía el primito. Era un nene bien gordito, le decíamos Savoy, como la salchicha Savoy, porque parecía una salchicha. Y él venía sin camisa. Tenía como 9 años, 10 años. Y vamos subiendo cuando de momento el segundo, que era el primo, primero era el vecino y luego el primo, se da la vuelta y comienza a correr para a mí. Y todo lo que decía era: un avipero, un avipero, un avipero, un avipero. Resulta que el primero, sin darse cuenta, le metió una patada a un enjambre de avispas. Y cuando yo miré, yo vi esa sombra de abejas que venían hacia mí. Y nos volteamos y empezamos a correr. De nada valió, se me pegaron las avispas, se me pegaron en la espalda, se me pegaron en la frente, se me pegaron en... Bueno, anyways. Cuando llegamos abajo, Savoy, el chiquitín, la salchicha, estaba llorando porque, bendito, se le habían pegado en el pecho y él llorando con toda la roncha de las abejas. Llegamos allá y yo llegué a mi casa y yo tenía moretones, hinchazones, ¿verdad?, de las abejas que me habían picado. Cuando yo llegué a casa y mi mamá me miró, me dijo: te fuiste para el monte, ¿verdad? Ay, que tu papá se arregle contigo. Gracias a Dios, cuando mi papá no llegó, él no me trató como tal vez me debió haber tratado, porque ya yo tenía suficiente evidencia de dolor. Pero eso me pasó por no oír. Entonces, ¿por qué es tan importante oír? Dije, porque Dios se preocupa de que oigas rápido. Número 2, porque nunca sabes cuando vas a oír el mensaje más importante de tu vida.
You never know. You just never know when you will hear the most important message in your life. You just never know. Tú nunca sabes cuando vas a oír algo que puede cambiar tu vida. En Génesis capítulo 42, en la historia de José y sus hermanos, en Génesis 42, versículo 21, dice la palabra de Dios, cuando, ¿verdad?, estaban frente a José y usted conoce la historia, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Los hermanos de José estaban tan endurecidos y le tenían tanto odio a su hermano que ellos no escucharon, aunque lo veían en angustia. ¿Te puedes imaginar a este muchacho de 17 años que lo están vendiendo a los mercaderes, se lo van a llevar hasta Egipto? El muchacho sabe que si él se va nunca más vuelve a casa. Él estaba pensando, me están sacando de casa para nunca volver, y tal vez le gritaba, hey hermano, por favor, no me hagan esto, por favor, yo los amo, por favor, no me separen de papá, de mamá, por favor, no me traicionen. Le veían la angustia, pero no lo oían. Yo me pregunto, ¿cuántos padres aquí y en tu iglesia les hablan a algunos de ustedes jóvenes con angustia? Tú los ves a tus papás sufrir por ti y tú no oyes. Yo pudiera decirte de muchos a quienes yo les he rogado, les he predicado, les he dicho y no me hicieron caso. Y algunos de ellos están perdidos y sus vidas destruidas. No mucho, unos meses atrás, yo hablé con uno de ellos que se crió en mi iglesia, que me escuchó predicar, que fue al colegio bíblico, se apartó del Señor. Le dije al muchacho, what happened? ¿Hice algo yo que ofendí? No, pastor, no. La iglesia, algún hermano, no, nadie me hizo nada. Le dije, mijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú estabas bien? ¿Qué pasó? Y me dijo, pastor, yo simplemente me aislé y no quise oír. Aún mis amigos que supuestamente me querían, no les quise oír. Yo le doy gracias a Dios por las veces que yo oí la voz de Dios. Voy a cumplir 60 años en este año. Me pongo a pensar dónde se fueron los días. En serio. Pues yo me pongo a pensar cuando yo estaba en Puerto Rico, en la sociedad de jóvenes, cuando iba a los campamentos de jóvenes. Parece que fue ayer que yo estaba ahí. Yo recuerdo la voz de Dios cuando yo fui salvo. Yo estaba allá atrás, sentado en la iglesia bautista evangélica de Bayamón, Puerto Rico. El pastor Justo Matos predicó y yo escuché la voz de Dios allá atrás a la edad de 11 años, cuando el Señor me mostró que aunque yo había prácticamente nacido en la iglesia, yo no era salvo, me iba a ir para el infierno. Yo recuerdo que yo estaba sentado en la parte de atrás y en la invitación, mientras yo estaba sentado, yo me paraba y me sentaba porque yo no sabía si los niños podían pasar al frente. Y me volví a parar y no. Y entonces una tía mía que estaba sentada no muy lejos de mí me vio y me hizo con la cabeza, me dijo. Y yo me paré y valientemente pasé al frente, y el pastor Justo Marcos me miró y me dijo, Dani, ¿qué tú quieres, mijo? Y yo le dije, yo quiero ser salvo. Le pidió a un diácono, Diego González, que fuera y me llevara a un cuarto, y allí en ese cuartito él me enseñó el plan de salvación. Y el 20 de octubre del 1974 Dani Ortiz fue salvo. Le doy gracias a Dios cuando yo oí la voz de Dios. Le doy gracias a Dios cuando yo oí la voz de Dios
de que yo me iba a parar firme por mis convicciones. Yo tenía 12 años, iba a cumplir 13 años cuando nos mudamos a Levittown, bajo la predicación de mi pastor Hernán Cortés. Y ese hombre predicaba con fuego. Y empezó a predicar del testimonio y de que tenemos que pararnos firmes. Y el Señor me habló. Y yo recuerdo que pasé al frente. Y el pastor Hernán tenía la costumbre de que si alguien venía al frente, él agarraba el micrófono y le decía a la persona, di en público cuál es tu decisión. Y yo recuerdo que le dije, yo quiero pararme por Cristo. Y fue cuando yo decidí que yo me iba a llevar la Biblia a la escuela. Yo fui a la escuela pública, nunca pude ir a una escuela cristiana. Y yo me llevaba mi Biblia y le dejaba saber a todo el mundo que yo era cristiano. Yo sé lo que es cuando muchachos, 4 de ellos, me agarraron en contra de la pared y trataron de ponerme un cigarrillo en la boca. Yo sé lo que es cuando yo abría mi Biblia y habían puesto retratos pornográficos dentro de mi Biblia. En una ocasión la abrí y había un cigarrillo de marihuana dentro de mi Biblia. Pero yo decidí pararme por el Señor. Yo todavía recuerdo la voz de Dios cuando yo fui llamado a predicar. Dios me estaba hablando y yo no quería. I didn't want to preach. Mi papá me decía, mi hijo, tal vez Dios quiere que tú prediques. Yo quería ser piloto. A mí me fascina la aviación. Si es por mí, cuando yo me levanto en la mañana, yo voy de la cama al baño en avión. Me encanta, ya tengo 3 millones de millas con American Airlines. Me encantan los aviones. Pero Dios me estaba llamando y yo no quería escuchar. Hasta que una noche, en una conferencia de avivamiento, el evangelista Ron Comfort vino a predicar. Mi pastor le tradujo. Y en esa noche, un jueves, el Señor me llamó. Y ahora estoy aquí porque oí la voz de Dios. Amen. Dios habla o hablaba de muchas maneras en su palabra. Él podía hablar directamente, o él podía hablar por medio de profetas, hablaba en sueños, hablaba por medio de circunstancias. Y jóvenes, Dios puede hablarte a ti a través de un consejo pastoral, puede hablarte a ti a través de tus papás, puede hablarte a ti a través de un mensaje. Estoy diciendo que es de demasiada importancia que seas pronto para oír. ¿Por qué es que debemos oír? Porque es que Dios le pone tanto énfasis a que oigamos. Primeramente porque Dios se preocupa de que oigas rápido. Número 2, porque tú nunca sabes el día que vas a escuchar lo que te va a cambiar tu vida. You never know. You never know when you're going to listen to what's going to change your life forever. Amen. Literalmente, te puedo llevar a consejos. Cuando yo recuerdo en el colegio de House Anderson, cuando yo era un jovencito todavía de 21 años, y yo estaba en la decisión de ser el asistente del pastor Elmer Fernández o ser capitán de una ruta de autobús. Yo no sabía qué hacer. Yo fui a ver al presidente del colegio, Dr. Wendell Evans, y Dr. Wendell Evans me dijo esto: Danny, cualquiera puede ser un capitán de ruta, pero no todo el mundo puede ser asistente del pastor Elmer. Dios puede hablarte de alguna manera. ¿Por qué entonces es tan importante? Número 3, porque no sabes lo que el Espíritu de Dios te vaya a decir, porque simplemente estás oyendo. Tú no sabes. Si tú vienes a la iglesia, vienes a una conferencia como esta, y tú sales de aquí esta noche sin haber recibido algo, no es porque Dios no te habló. La pregunta es si estabas oyendo. Debes de venir a la iglesia rogándole a Dios que te hable, que te permita oír su voz. Dame oídos para oír. Hay veces que Dios me ha dado la oportunidad de predicar en tantos lugares. Yo fui a México la semana pasada, estuve predicando ahí un par de veces y asistiendo a la conferencia. De hecho, yo fui a ser delegado, yo no fui ni a predicar. Allá me enteré que me tenían en el programa.
Y prediqué el jueves en la mañana y el jueves en la noche. Pero mientras estuve ahí, varios, un muchacho llamado Jorge me escuchó predicar en el 2016 en la conferencia de jóvenes allá un mensaje de la seguridad de salvación. Y ese muchacho, Jorge, tal vez Josué, el hermano Josué Aranda lo conoce. Ese muchacho escuchó ese mensaje, criado en Montesión, y Dios le reveló esa noche que él todavía no era salvo, que él estaba solamente pretendiendo. Tal vez como algunos de ustedes, que tú estás pretendiendo, tú vives un engaño. Y déjame decirte, hay muchos en el infierno que ahora están ahí porque no oyeron. Y van a estar en el infierno para siempre. Cuando el Espíritu Santo les decía, mira, tú no eres salvo de verdad, pero por tu orgullo, por la vergüenza, porque no quieres que la gente sepa, no quieres aceptar a Cristo. Y vas a despertar en el infierno, habiendo deseado oír, y no oíste. Y este muchacho Jorge me dijo, pastor, esa fue la noche que yo aseguré mi alma. Ese otoño entré al colegio, me gradué 4 años después y ahora soy pastor, no muy lejos de la Ciudad de México. Otro muchacho que predica o pastorea en Guanajuato vino donde mí y me dijo, pastor, qué gusto conocerle en persona. Le pregunté cómo te llamas, de dónde eres, y me dijo, unos años atrás mi esposa y yo estábamos mal, pero lo que nosotros arregló nuestra vida fueron sus predicaciones. ¿Y cómo? Dice, nosotros lo oímos a usted en el YouTube todo el tiempo. Le seguimos en los mensajes de su iglesia. Y puedo decir con toda certeza, pastor, que sus mensajes salvaron mi vida, nuestra vida. No son mis mensajes, son los mensajes de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que es tan importante que tú oigas? Porque tú no sabes lo que el Espíritu Santo te vaya a decir si estás oyendo. En el 1977, yo creo que era, Bob Hughes era misionero en las Filipinas. Había estado como misionero ahí. Y Bob Hughes estaba muriendo de cáncer. Jack Hyles lo trajo para que predicara en la escuela de pastores, y Bob Hughes se enfermó y terminó en el hospital en Chicago. Le dijeron que no podía ir a predicar. Los médicos le dijeron no puede irse. Bob Hughes se escapó del hospital y llegó a la conferencia y predicó esa noche. Y estaba predicando de que alguien tiene que venir a las Filipinas. Who's going to take my place? ¿Quién va a tomar mi lugar? Alguien tiene que tomar mi lugar. A mí me queda poco tiempo. Mis días están contados. My days are numbered. Somebody. Y de momento se quitó el zapato y lo tiró. Y en el aire ese zapato iba volando hasta que le cayó en la falda a Rick Martin. Y Rick Martin ahora en las Filipinas, por todos estos años, han comenzado 5,000 iglesias. Amen. Porque estaba oyendo. Aquí en Marshall, Texas, años atrás estuvo la iglesia llamada Grange Hall Baptist Church. Si tú vas al campus de House Anderson College, el hermano Ray Young con un equipo de constructores la quitaron de aquí, la desmantelaron y se la llevaron para allá, para el campus de House Anderson, y allá está ese edificio donde el hermano Hyles estuvo 3 años. En esa iglesia en Marshall, Texas, cuando él se postuló de candidato, no tenía un voto unánime. Fue un voto donde solamente había uno de más a favor del pastor Hyles. Fue un 51%. Había otra iglesia donde el voto fue unánime, que querían que el hermano Jack Hyles viniera a esa iglesia.
El hermano House estaba orando y diciéndole al Señor, ¿qué hago? Dame oídos para oír. Y fue a capilla at East Texas Baptist College at the time, aquí en Marshall, Texas. Fue a capilla y le dijo al Señor, Señor, por favor, háblame y dime a cuál iglesia me voy. Y en esa capilla, el predicador dijo, hay veces que Dios quiere que hagas lo que no hace lógica. Amen. El hermano House tomó la iglesia de Grange Hall. De ahí salieron 40 pastores. Un ministerio maravilloso. Yo estaba predicando en Tabasco un par de años atrás. La primera noche algo no estaba bien. Yo predicaba y yo sentía que Dios estaba hablando por medio de mí, pero algo hacía que el mensaje rebotara. It was like bouncing off. It's not going through. Something's not right. Something's not right. La otra noche volví a predicar y yo sentí esa resistencia. Y dije, Lord, ¿es en mí? Señor, ¿soy yo? Y el Señor me mostró que no era yo. Señor, ¿qué hago? Porque vengo aquí a predicar y algo está impidiendo que la gente pase al frente, que la gente haga decisiones. Algo está impidiendo. Empecé a prepararme para la tercera y última noche. Y los mensajes que yo había escogido para predicar, el Señor me decía, no, that's not it. Hasta que el Señor me enseñó el mensaje que en mi mente yo decía, pero why? This is not even a conference sermon. Esto ni es un mensaje de conferencia. Pero prediqué acerca del perdón. Se podía oír un alfiler caer en la alfombra. Pero cuando vino la invitación, el mensaje broke through that wall. La gente oyó. Habían hombres, hermano Abel, hombres gritando en llanto en el altar. Tú nunca sabes lo que el Espíritu Santo puede que diga. En 2 semanas voy a estar en Colombia, en Bogotá. Voy a predicar una conferencia de jóvenes con mi hijo David y con mi hijo Dani. Vamos los 3 para allá. Y en el video de promoción que el pastor Elber Calderón está mandando a las iglesias en Colombia, el hermano Héctor Ávila le habla a los jóvenes y le dice, vengan a esa conferencia, no falten, vengan a escuchar. Y él dijo, yo estaba camino de Chicago hacia México, pasando por Tinaja. Héctor Ávila, ¿lo conoce? Pasando por Tinaja, mi amigo me dijo, mira, entra, era sábado. Y el último mensaje lo estaba predicando yo. Y Héctor decidió entrar y se sentó en la parte de atrás. Y en los últimos 15 minutos de ese mensaje, Héctor testifica en ese video que todo lo que yo dije era para él. Y en ese mensaje que él simplemente vino de pasada esperando a que sirvieran de comer, el Señor le habló, rindió su vida a tiempo completo. Y ahora Héctor Ávila va a todo el mundo abriendo iglesias con la ayuda del pastor Kevin Wynn. Tú nunca sabes cuando el Espíritu Santo te va a decir algo, porque simplemente estás oyendo. ¿Por qué es que tanta importancia? Número 1, porque Dios se preocupa que seas pronto para oír. Número 2, porque nunca sabes el mensaje que se va a decir que cambie tu vida. Número 3, porque no sabes lo que el Espíritu Santo te pueda decir. Y por último, porque Dios habla basado en cómo tú oyes. En Mateo 13 habla de la parábola del sembrador, pero no es la parábola del sembrador, porque él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No tiene que ver con el sembrador, no tiene que ver con la semilla, tiene que ver con el terreno. Cristo estaba diciendo a la gente que tiene oídos, oiga. Es la razón
por qué cuando yo comienzo mensajes, muchas veces lo comienzo con una historia, los dejo a mitad y se la digo al final para retener tu atención, para que oigas. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque es posible tener oídos y no oír. Dios está diciendo que el que tiene algo, que decirnos, mejor es que prestes atención. La gente en el infierno, ahora ardiendo para siempre, Dios trató de hablarles, pero no oyeron. Gente que han arruinado sus vidas. En un momento Dios les habló, pero no oyeron. Dios quiere que oigas. Amén. Comencé con la historia de Everett. Cómo él llegaba a los servicios del avivamiento y se sentaba detrás de la estufa, se escondía del predicador Walter Wilson y de vez en cuando el pastor decía algo, él sacaba la cabeza y se escondía otra vez. En una noche el pastor predicó de Juan 5:24 y explicó los síntomas de una persona muerta, y eso hizo que Everett se pusiera incómodo y sacaba la cabeza con más frecuencia. Y cuando hacía eso, Dr. Walter Wilson predicaba algo más directo a él. Él estaba anticipando de que Everett viniera a hablarle después del servicio, pero Everett se fue rápido. Por eso te puedes imaginar la sorpresa del pastor cuando al otro día estaba sentado en la primera fila con la Biblia más grande sobre sus piernas, una Biblia de púlpito, y el pastor le dijo: Everett, todas estas noches has estado sentándote atrás de la estufa, escondiéndote de mí, y hoy te veo en el primer asiento con la Biblia más grande sobre tus piernas. ¿Qué causó este maravilloso cambio? Su rostro brilló mientras le decía su historia. Everett le dijo: pastor, mientras usted describía los síntomas de un pecador muerto, me di cuenta de que estaba hablando de mí. Usted dijo que un pecador muerto no le importa a Dios, y a mí nunca me ha importado Dios. Usted dijo que el pecador muerto nunca entiende la Biblia, y yo no entiendo la Biblia. Usted dijo que un pecador muerto nunca le ha importado si alguien va al cielo o al infierno, y a mí nunca me ha importado a dónde yo voy a ir cuando me muera. Usted dijo que un pecador muerto en sus pecados no le importa si peca o no, y francamente a mí nunca me ha importado, y de hecho me gusta pecar. Usted dijo que lo que usted dijo me pegó en el medio de la frente, y cuando el servicio terminó me fui corriendo a casa y saqué un Nuevo Testamento que yo tenía escondido y comencé a buscar el pasaje del que usted estaba predicando, pero no lo encontraba. Entonces, como no lo encontraba, me puse a leer la Biblia desde el principio, el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo, y eventualmente llegué a Juan, y llegué a Juan 5:24. Ahí leí las palabras de las que usted predicó y caí bajo convicción. Y le dije al Señor Jesús en esa noche: Señor, si tú viniste a darme vida y a salvarme, entonces te voy a pedir que ahora mismo me salves. Cuando acepté a Cristo sentí una paz tan grande que pensé que si un verso solamente me da toda esa paz, imagínate cuánta paz yo hubiera sentido si yo leía más. Seguí leyendo hasta a las tantas de la noche, cuando llegué a Juan 7:4, donde dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Entonces yo decidí a esa hora de la madrugada irme por la vecindad y despertar a los vecinos y decirles que Cristo me había salvado. Llegó la mañana y fui a la librería del pueblo y le dije al dueño de la librería que yo quería comprar una Biblia grande. Me trajo una Biblia de familia y le dije que esa no. Me trajo una más grande. Finalmente me trajo una de púlpito y le dije que sí, esa es. El dueño me dijo: Everett, todos aquí te conocemos como un joven de mala fama, de mala conducta, y que nunca te han importado las cosas de Dios. ¿Por qué de repente ahora quieres una Biblia tan grande? Everett me dijo: porque si cargo una Biblia pequeña, cuando yo vea a mis amigos de la pandilla del diablo, me van a decir, el diablo me va a decir que esconda la Biblia en el bolsillo.
Yo quiero una Biblia que no se pueda esconder en el bolsillo, porque yo quiero que todo el mundo sepa que Cristo me salvó. Amén. Sentado detrás de una estufa, el Espíritu Santo le habló ahí y Everett oyó la voz de Dios. Y aquí, detrás de un rincón, detrás de alguien, escondido ahí, escondida, Dios te está hablando. Y la pregunta es si estás oyendo. Are you listening? Padre, Señor, te doy gracias porque tú nos hablas. En esta noche necesitamos que jóvenes oigan, que entiendan la importancia de oír. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. La invitación va a ser corta, pero qué joven, qué señorita en este momento quiere venir al altar y decir al Señor: Señor, en esta conferencia háblame. Ven ahora mismo, rápido, no lo pienses porque no voy a tomar mucho tiempo. Si tú quieres que Dios te hable y tú quieres que Dios te diga lo que tenga que decirte y quieres tener oídos para oír, este es el momento de tú decirle: ok, Señor, I'm here, I'm going to listen. You talk to me, and I'm here. Tú me hablas. Tú ven. Olvídate de quién está pasando al frente. Si te vas a poner a pensar de que me van a ver, que si esto, ¿sabes qué? Entonces, si no quieres oír, no oigas. Si no quieres obedecer, no obedezcas. Si no quieres hacerle caso a la voz de Dios, está bien, allá tú, pero recuerda, cuando vayas a pagar las consecuencias, no vas a poder decir que nadie no te dijo. Mientras están pasando al frente y están haciendo decisiones, permíteme leerte unas palabras del libro de los Proverbios, donde dice la palabra de Dios: dice así: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Padre, Señor, te pedimos que tú, oh Dios, mires el corazón de cada persona aquí. Ese es el terreno. Va a haber terreno aquí que la semilla, saliendo de aquí, el diablo se la va a quitar. Va a haber terreno aquí que tal vez van a hacer una decisión, pero después van a mirar la presión que viene y no van a florecer. Va a haber otros que van a hacer decisiones, pero por querer tener el placer del mundo se van a olvidar. Yo te pido que esos, Señor, que escuchan y que tienen un corazón fértil, que tú, Señor, les hables y ellos oigan, y un día den fruto a 100 por 1, en el nombre de Cristo.